Ha sido un jaque mate en toda regla. Tras 53 años en el poder, el régimen de la familia al-Assad en Siria ya es historia. En apenas 10 días, la última sublevación rebelde ha hecho que el régimen se disuelva como un auténtico azucarillo. Y amigos, hablamos de uno de los acontecimientos más importantes de todo el 2024. Multitudes se reúnen en Damasco después de que los rebeldes declaren la ciudad libre. Siria ha sido conocida en los últimos años por ser un auténtico desastre, un polvorín en el que han operado un montón de ejércitos, guerrillas, grupos terroristas y potencias como Rusia, Turquía o Estados Unidos. Todo este caos comenzó en 2011 cuando las primaveras árabes terminaron haciendo estallar una sangrienta guerra civil que más tarde se convirtió en un conflicto intermitente. Entre medias hemos visto luchas encarnizadas, enfrentamientos guerrilleros, un montón de yihadismo y por supuesto al ISIS llevando a cabo una de las campañas de violencia y terror más salvajes que nunca hayamos conocido. En total se calcula que estos 13 años de conflicto acabaron con la vida de más de medio millón de personas, al tiempo que también provocaron más de 5 millones de desplazados. Esta ha sido una de las mayores catástrofes de todo lo que llevamos del siglo XXI. En cualquier caso, en 2020 se alcanzó una especie de alto el fuego general e incluso en agosto de este mismo año el propio Bashar al-Assad, al que perfectamente podríamos calificar como el carnicero de Damasco, anunció que las cosas se estaban normalizando. Y sin embargo, ya lo veis, ahora de forma repentina, el régimen de al-Assad se ha venido abajo y el tirano ha sido derrocado. Todo en cuestión de unos pocos días y sin que esta vez el apoyo de Moscú y de Teherán haya servido absolutamente para nada. Y amigos, por eso es muy posible que ahora muchos de vosotros estéis pensando: ¡genial! Bashar al-Assad era un sátrapa, así que uno menos. ¡Qué bien que hayan tenido éxito estos valerosos guerreros! Sin embargo, amigos, no vayamos tan deprisa. Que al-Assad era un dictador sanguinario y sin escrúpulos es algo que nadie lo duda. Este tipo llegó a usar armas químicas indiscriminadamente contra su propia población. Armas como el gas cloro o el gas sarín que por supuesto están prohibidas por las convenciones internacionales. Y para colmo, como ya hemos dicho, también era un estrecho aliado tanto de la Rusia de Vladimir Putin como del régimen de los ayatolás de Irán. Así que sí, la caída de al-Assad es sin duda una buena noticia. Tan solo tenemos que ver cómo se están liberando de las cárceles del régimen a familias enteras, a niños que nunca han estado en libertad o a prisioneros políticos que llevan encerrados 40 años y que todavía creen que Saddam Hussein continúa vivo. Algunos de ellos, por cierto, encerrados a cal y canto en celdas a 30 metros de profundidad. De locos. Sin embargo, pese a que esto es una buena noticia, lo cierto es que el futuro de Siria sigue sin estar nada claro. J. de Vance lanza una advertencia sobre los rebeldes sirios tras la destitución de Assad. Me preocupa. Por ahora, este tipo que veis en pantalla, Abu Mohammed al-Jolaini, es el nuevo tipo fuerte de Siria. Como veremos, no hablamos precisamente de un santo. Pero bien, la cuestión es que toda esta historia nos deja varias preguntas sobre la mesa. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Cómo es posible que el gobierno sirio, apoyado férreamente por Moscú y por Teherán, se haya desmoronado prácticamente sin luchar en cuestión de unos pocos días? ¿Qué consecuencias puede tener el cambio de régimen en Siria? ¿Y quién demonios tiene ahora el control del país? Pues amigos, amigas, eso es exactamente lo que vamos a ver. Con este vídeo vais a poder entender perfectamente qué está pasando en Siria y qué consecuencias tiene este cambio de régimen para el país, para Oriente Medio y para todo el mundo. Y sí, ya os adelanto que esta ha sido la última derrota de Vladimir Putin. ¿Por qué? Pues atentos a todo lo que os vamos a contar. Amigos, todo este movimiento tectónico en la política de Oriente Medio comenzó a cobrar forma el pasado 27 de noviembre. Ese día, los rebeldes sirios lanzaron una enorme ofensiva militar en el noroeste del país. En ese momento, esta era aproximadamente la situación de partida. Como veis, Siria ya no era ni de lejos un país cohesionado, sino básicamente una especie de equilibrio de poder entre el gobierno oficial y un montón de grupos diferentes. Pero bien, para entender toda esta historia, podemos sintetizar todos estos grupos, que además frecuentemente están enfrentados entre sí, en 4 grandes actores principales. 1, el ya caído gobierno sirio de al-Assad. 2, los kurdos de las fuerzas democráticas de Siria y también los drusos. 3, los turcos del conocido como Ejército Nacional Sirio, que pese a su nombre son un brazo armado de Ankara. Y por último, los guerrilleros del grupo HTS, Hayat Tahrir al-Sham, lo que en español viene a significar Organización para la Liberación del Levante. Pues bien, estos últimos, junto a otros grupos más pequeños, han sido los que han llevado a cabo la última gran ofensiva. En este vídeo, amigos, nos referiremos a ellos simplemente como HTS. Y la pregunta es, ¿de qué clase de grupo y de qué tipo de gente estamos hablando? Pues spoiler, de nada bueno. El grupo HTS es una especie de grupo neoyihadista que nació de la fusión entre el grupo yihadista integral Jabhat al-Nusra, que era ni más ni menos que el antiguo brazo de Al-Qaeda en Siria, con otros grupos más pequeños.
En 2016, no obstante, se produjo la ruptura con Al-Qaeda. Esto ocurrió porque los dirigentes del grupo empezaron a querer centrarse más en el conflicto de Siria y menos en la yihad global. Digamos que con el tiempo en este grupo sirio pasaron de tener una visión global del yihadismo a otra más local y nacionalista. Es decir, su objetivo ya no era formar parte de un movimiento internacional para establecer un califato islámico, sino luchar por el poder en Siria. Lo hicieron hasta tal punto que el HTS consiguió posicionarse como el gran referente yihadista de la insurgencia siria que está en contra de Al-Assad. Es decir, hablamos de un grupo cuyo origen está en la mismísima Al-Qaeda. Eso sí, aparentemente con el tiempo han evolucionado hacia posiciones más moderadas. Digamos que el HTS supuestamente ha ido moderando sus posiciones hasta defender una aplicación de la Sharia, esto es de la ley islámica, algo más flexible y pragmática. A ver, no dejan de ser un grupo con muchos componentes integristas, pero al menos por ahora toleran la existencia de otras culturas, incluso no musulmanas. Por supuesto, siempre y cuando estas no supongan una amenaza para su poder. Ahora bien, quiero dejar esto muy claro. Que sean algo más moderados no les convierte ni muchísimo menos en un grupo tolerante. Las bases del HTS no dejan de estar dominadas por una cosmovisión islamista radical con todo lo que ello conlleva. Lo que podemos esperar ahora es que frente a la dictadura más o menos secular de los Al-Assad, el HTS intente establecer un gobierno de corte salafista en el país. Y por eso, amigos, hay analistas que están preocupados de que se repita una vieja historia. Y es que, fijaos en este artículo de la prensa británica en 1993. En él se describe al mismísimo Osama Bin Laden como un rebelde que luchaba estoicamente contra la Unión Soviética. A ver, no quiero decir que vaya a ocurrir ni mucho menos lo mismo. Se supone que el HTS abandonó hace bastante tiempo su enfoque yihadista, pero lógicamente las bases son las bases y el riesgo existe. Que una organización yihadista que desciende de la mismísima Al-Qaeda controle un país, pues tampoco es como para estar tranquilos, ¿no os parece? En cualquier caso, que estén dispuestos a tolerar otras culturas puede ser clave para el futuro de Siria. ¿Por qué? Pues básicamente porque el otro grupo de poder que todavía queda en el país son las conocidas como fuerzas democráticas sirias, las cuales están formadas mayoritariamente por kurdos. Los kurdos son una etnia musulmana suní moderada que lleva más de un siglo reclamando tener un estado propio en una región conocida como el Kurdistán. Hablamos de una región que se extiende por áreas de Turquía, Siria, Irak e Irán. Quedaros con esta idea. Ese deseo de querer formar su propio estado independiente es lo que enfrenta a los kurdos con Turquía desde hace muchísimo tiempo. Para Ankara, los kurdos son en última instancia enemigos que buscan romper Turquía. De hecho, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán lleva ni más ni menos que desde 1984 en guerra contra el Estado turco con el objetivo de crear un territorio kurdo independiente o al menos autónomo en el sudeste de Turquía. Hablamos de un conflicto de 4 décadas que ha causado decenas de miles de muertes. Y amigos, como os hemos dicho, la cuestión es que en Siria los kurdos controlan buena parte del norte y el noreste del país, concretamente lo que se conoce como la región autónoma de Rojava, un territorio que hace frontera con Turquía. Desde allí las fuerzas kurdas se organizan y se enfrentan cada 2 por 3 con el ejército turco en lo que es básicamente una guerra silenciada. Una guerra silenciada que, sin embargo, como veremos, puede estar a punto de ponerse al rojo vivo. Ojo con esto. Ahora bien, puede que os estéis preguntando ¿y qué demonios pintan los kurdos en toda esta historia? Pues veréis, según la ideología kurda, la cultura y la lengua son más importantes que la religión. Esto es lo que explica por qué en las zonas kurdas hay más libertades y también un nivel de igualdad de género mucho más alto que las zonas controladas por otros grupos rebeldes. Os lo hemos dicho, los kurdos son mucho más moderados en sus planteamientos religiosos y sociales. Esto es de hecho lo que explica por qué Estados Unidos y muchos otros países les apoyan, incluso con armas, entrenamiento, financiación y logística. Básicamente son considerados los menos malos de toda esta película. Y sin embargo están enfrentados a cara de perro con los turcos. ¿Y qué pintan aquí los turcos? Pues que se sospecha que tienen mucho que ver con el vertiginoso éxito que han tenido los insurgentes del HTS. Esto no está del todo demostrado, pero ciertamente hay muchas sospechas de que Ankara ha ayudado y apoyado decisivamente esta ofensiva. Al fin y al cabo, el gobierno
gobierno turco se llevaba muy mal con el régimen de Al-Assad y todavía peor con los kurdos de las fuerzas democráticas sirias. De hecho, para enfrentarse a estas dos fuerzas, los turcos tienen hasta su propio brazo armado en Siria. Es el conocido como Ejército Nacional Sirio. Pues bien, junto a este grupo, los turcos han llevado a cabo numerosas operaciones de resistencia y ataque, tanto contra el antiguo gobierno como sobre todo contra las posiciones kurdas. Y por eso, aunque todavía no haya pruebas claras, lo cierto es que para los turcos la toma del control del país por parte del HTS puede ser una extraordinaria noticia. De hecho, lo que sí sabemos es que en los últimos años Turquía ha estado intentando tener buenas relaciones precisamente con los tipos del HTS. Y es que, a ver, claro, como os imaginaréis, para llevar a cabo una ofensiva militar que sea capaz de poner en jaque al mismísimo gobierno del país, hacen falta muchas cosas. Hacen falta dinero, recursos, gasolina, armas, inteligencia, contacto con los cuadros de mando que pudieran traicionar al régimen, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿de dónde podrían haber sacado los rebeldes sublevados todos estos recursos? Pues amigos, amigas, muchos apuntan directamente a Turquía. Podemos decir claramente que ha habido un apoyo turco indirecto para la ofensiva, pero no una participación turca directa. Pero para verlo mejor, ¿qué os parece si echamos un vistazo a quiénes eran los grandes enemigos tanto de Turquía como del HTS en Siria? Pues fijaos. A ver, ¿no hay algo que os llama poderosamente la atención? Efectivamente, el grupo HTS y Turquía compartían a sus principales enemigos. Y ya sabéis lo que se dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pues bien, ahora con el HTS tomando el control del país, los turcos podrían tenerlo más fácil para mantener a raya a los kurdos, que es de hecho probablemente lo que esperan que ocurra. Así que, ¿entendéis ya todas las piezas de este particular tablero de juego? Pero por si acaso, resumamos. En Siria teníamos 4 grandes bloques: el gobierno sirio, los kurdos, los turcos y los rebeldes neoyihadistas del HTS. El 27 de noviembre estos últimos lanzaron repentinamente una gran ofensiva. En pocos días se hicieron con 2 de las grandes ciudades del país y poco después comenzaron a producirse grandes rendiciones y grandes deserciones a Irak de las fuerzas gubernamentales. Al final, el sábado 7 de diciembre entraron en Damasco. De esta forma, en tan solo 10 días el régimen de Al-Assad fue completamente finiquitado. El resultado es que ahora el país está dividido en 2 grandes bloques, el del HTS por un lado y el de los kurdos por el otro. Junto a ellos, por supuesto, tenemos otras fuerzas menores, como algunos grupos chiitas en el oeste, a los drusos en el sur y también a los aliados turcos del Ejército Nacional Sirio en la frontera con Turquía. Amigos, esta es más o menos la situación actual en Siria. De cómo se interrelacionen estos actores dependerá que Siria pueda o no tener algo de paz. Nuestra opinión: no somos optimistas. De hecho, en las últimas horas se han producido ya algunos combates entre las fuerzas del Ejército Nacional Sirio, que recordad, son el brazo armado de Turquía, y las fuerzas kurdas apoyadas por Estados Unidos. Y lo que es aún peor, las últimas informaciones apuntan directamente a que los turcos, con sus aliados en Siria, podrían estar preparándose para lanzar una gran ofensiva contra los kurdos. ¡Ojo con esto! Pero bien, con todo, esta es la situación. Hasta ahora, amigos, hemos contestado a 2 de las preguntas que nos hacíamos al comenzar este vídeo. ¿Qué demonios ha pasado y cómo está Siria ahora? Pero claro, todavía nos falta responder a las preguntas más importantes. Primero, ¿cómo demonios es posible que Rusia e Irán no hayan conseguido mantener en el poder al régimen sirio de Al-Assad con lo bien que les venía? Segundo, ¿qué implicaciones puede tener este cambio de régimen en términos geopolíticos? Y tercero, ¿qué supone todo esto para Israel? Pues amigos, amigas, ahora mismo lo vamos a ver. El momento oportuno. Seamos claros, la ofensiva en Siria no ha ocurrido ahora por casualidad. El momento que el HTS ha escogido para lanzar su campaña ha estado muy bien medido. Y es que veréis, durante años el dictador sirio Bashar al-Assad ha logrado mantenerse en el poder con la ayuda de Rusia, de Irán y también de Hezbollah. Sin la asistencia de estas 3 partes, hace ya mucho tiempo que el régimen hubiera colapsado. Por ejemplo, cuando cae el tirano sirio, se estima que todavía permanecían en el país unos 4.000 soldados rusos, junto con cazas, helicópteros y sistemas de defensa antiaérea. Y eso sin contar las capacidades navales de la base de Tartus, que es una base que Rusia ha estado modernizando desde el año 2015. Pues bien, la cuestión es que durante la guerra civil siria los rusos llevaron a cabo grandes bombardeos sobre las ciudades controladas por las fuerzas que se oponían al Assad. Montaron también operaciones encubiertas y desde luego le dieron un montón de armas al ejército sirio. En otras palabras, Moscú fue absolutamente clave para mantener al carnicero de Damasco en el sillón presidencial. Sin embargo, esta vez la cosa ha sido completamente diferente. ¿Por qué? Pues básicamente porque la guerra de Ucrania está dejando exhaustos a los rusos. ¿Qué os voy a contar?
Bastante tienen con su invasión maldita en Ucrania. Recordad que incluso han tenido que pedir ayuda a Corea del Norte porque ya no daban abasto. Primero lo hicieron con armas y ahora también con soldados. Así que, ¿mandar medios a Siria para luchar contra unos yihadistas locos? Al final parece que esta vez le tuvieron que decir al presidente sirio: lo siento, amigo, pero buena suerte. Aunque no sé, quizás tampoco esperaban un desenlace tan rápido. Es que apenas han tenido tiempo para mover ficha. Sea como sea, lo cierto es que la caída de este gobierno supone una enorme derrota para Moscú. ¿Por qué? Pues por un lado por el enorme esfuerzo que han hecho en los últimos años, que como veis al final no ha valido absolutamente para nada. Y por otro lado porque en Siria los rusos tienen dos bases absolutamente claves. Estoy hablando de la base naval que tienen en Tartus y también de la base aérea y terrestre de Yemeimin. Estas instalaciones, amigos, son absolutamente esenciales para la influencia y las operaciones rusas en el Mediterráneo, en África y en Oriente Medio. Son ni más ni menos que la mayor proyección militar de Rusia fuera de los países de la antigua Unión Soviética y un centro logístico absolutamente crucial para los intereses de Moscú. Y ahora, sin embargo, todo apunta a que se van a quedar sin ellas. Hablemos claro, para el Kremlin supone perder una de las pocas puertas al mundo que le quedaban al soñado imperio ruso de Vladimir Putin. Es un palo en toda regla. Claro que no lo es menos para Teherán. Siria era uno de sus aliados más importantes, una forma de proyectar su amenaza sobre Turquía y sobre Israel, y sobre todo una vía para controlar el Líbano y alimentar la maquinaria de guerra de Hezbollah. No olvidéis que el Líbano solo tiene frontera con Siria e Israel, así que sin las rutas que atraviesan Siria, la capacidad de Irán para controlar el Líbano y equipar a Hezbollah se reducen drásticamente. De hecho, ¿recordáis que los kurdos están apoyados por Estados Unidos? Pues una de las primeras cosas que hicieron cuando el ejército sirio se vino abajo fue tomar la posición de Abu Kamal, el paso fronterizo entre Irak y Siria, un punto absolutamente crucial. Durante décadas por aquí pasó el material iraní con destino a Damasco y a Hezbollah, pero eso ahora se acabó. Eso sí, en las últimas horas los kurdos se han retirado y los aliados del HTS han tomado esta posición, pero sea como sea ya no está en manos de Irán, y desde luego tanto Israel como Estados Unidos y los kurdos van a tener su atención puesta en este punto. Luego, por otra parte, también tenemos que recordar que el régimen iraní pertenece a la rama chií del Islam y que al-Assad, que controlaba Siria, un país mayoritariamente suní, pertenecía a la comunidad alawita, una rama del Islam que es una derivación del propio chiismo. Así que, tanto desde el punto de vista militar como religioso, el papel de Siria era muy importante para Irán. Y ojo, hablamos del punto de vista militar y religioso, pero también político. Porque es que, además, lo que ha pasado supone un palo formidable a la credibilidad de Teherán. Otro más. Pensadlo bien, en los últimos años todos sus aliados, así como un montón de altos gerifaltes de la Guardia Revolucionaria, han salido trasquilados. Desde luego, la sensación que da todo esto es que contar con el apoyo de Teherán no vale absolutamente para nada. Pero, entonces, ¿por qué demonios no acudieron en ayuda de al-Assad? Pues básicamente porque no podían hacerlo. Amigos, os lo hemos contado aquí en Visual Político un montón de veces. Con una fuerza aérea del año Catapún, la única forma real de proyectar fuerza que tiene Irán es, primero, mediante la amenaza disuasoria de sus misiles, que en este escenario, pues, no servían absolutamente para nada. Y segundo, mediante sus brazos armados como Hezbollah. El problema, que Israel los ha dejado secos en los últimos meses. De hecho, es que esta parece haber sido la apuesta del HTS de Abu Mohammed al-Jolani, que ni Rusia ni Irán tendrían ahora la capacidad para acudir en apoyo del gobierno sirio. Y lo que es más importante, sin el apoyo de estos dos países, las posibilidades de victoria de Damasco se reducirían sustancialmente, lo que llevaría a que muchos soldados no estuvieran dispuestos a jugarse la vida por el tirano, que es exactamente lo que pasó. Tras poner en marcha su campaña, en poco tiempo vimos cómo los soldados del gobierno sirio se rendían masivamente o desertaban a Irak en busca de refugio. Esto hizo que al final se produjese una negociación en un tiempo récord, una negociación donde gran parte del gobierno sirio aceptó bajar los brazos a cambio de que no se los llevaran por delante. Pero amigos, amigas, aquí no acaba toda la historia. La jugada israelí. Al parecer, en los últimos días, tras tener muy claro que ya no podría contar con sus viejos aliados, Bashar al-Assad lo intentó todo. Se dice incluso que intentó contactar con Israel y con Estados Unidos para que impidieran la caída de su gobierno. Según parece, ojo, esto no es una información confirmada, el tirano sirio les ofreció romper lazos con Moscú y Teherán si le permitían seguir en el poder. La respuesta fue negativa. Para Israel, la caída del régimen sirio supone un enorme palo para Teherán. Supone acabar de raíz con la influencia de Damasco en el Líbano y de paso también diezmar las posibilidades de que Hezbollah pueda restablecer su poder. Bueno, es que de hecho el Líbano tiene ahora su mejor oportunidad en más de 40 años para cambiar radicalmente su situación.
Hezbollah está contra las cuerdas, la ruta terrestre de Teherán a Beirut ha sido cortada y los aviones procedentes de Teherán ya no pueden llegar. En otras palabras, que la influencia iraní puede derrumbarse por completo. ¿Y sabéis qué? Los libaneses lo saben y precisamente por eso hemos visto hasta fuegos artificiales en la mismísima Beirut. Por supuesto, esto sería también una noticia fabulosa para Israel. Pero ahora bien, ¿una Siria controlada por un grupo islamista radical es mejor para Israel que la Siria de al-Assad? Pues, a ver, esta es una pregunta muy difícil de responder. This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus, offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. Por supuesto, no es que el HTS le dé mucha seguridad a Israel. De hecho, las FDI ya se han apresurado a blindar su frontera con Siria desplazando un montón de unidades militares. También han puesto en marcha una campaña para bombardear en Damasco y en el resto de Siria instalaciones que pudieran ser peligrosas si cayeran en manos de estos neoyihadistas del HTS. Hablamos de arsenales, de centros de investigación, de la sede de los servicios de inteligencia, de baterías antiaéreas, de centros de control aéreo militar y cosas por el estilo. Y amigos, los israelíes están haciendo eso y también han ocupado la parte siria del Monte Hermón en los altos del Golán, así como otros puntos estratégicos, algo para lo que han desplegado tanto infantería como blindados. Sí, así es, volvemos a ver vehículos blindados de Israel en suelo sirio, algo que no ocurría desde la guerra del Yom Kippur en 1973. Y ahora no se descarta que la operación penetre aún más en Siria. ¿Con qué objetivo? Pues básicamente con el de establecer un espacio de seguridad, una zona buffer de protección entre los dos países. De hecho, estas fotos que estáis viendo se han tomado en lo que hasta hace apenas unas pocas horas era suelo sirio. En otras palabras, que en Jerusalén no han perdido el tiempo. Y en cualquier caso, consideran que este grupo neoyihadista va a tener demasiado trabajo para intentar consolidar su poder dentro de Siria como para pensar en Israel. Más aún cuando le deben a Jerusalén buena parte de todo lo ocurrido. Pensad que ha sido el descabezamiento de Hezbollah y de un montón de gerifaltes de la Guardia Revolucionaria precisamente lo que les ha dado vía libre. Los rebeldes en Siria aprovechan los éxitos de Israel contra el debilitado eje iraní. Y desde luego los del HTS ni son chiitas ni son aliados de Teherán. En otras palabras, que esta vez en Jerusalén parecen haber roto con ese mantra de quedarse con el malo conocido. Amigos, Netanyahu está de una forma u otra viendo caer a todos sus enemigos. Ya sea interviniendo o mirando para otro lado, está ocurriendo algo histórico para el Estado hebreo. Su situación de seguridad ha mejorado loquísimamente en muy poco tiempo. Y amigos, amigas, así es como estamos. Esta es la historia de cómo ha caído el régimen de los al-Assad 53 años después, de cómo está Siria en estos momentos y de qué implicaciones tiene este cambio de régimen para Rusia, para Irán, para Israel y en general para todo Occidente. ¿Es la caída de al-Assad una buena noticia? Personalmente creo que es una gran noticia. Ahora bien, ¿quiere decir esto que ha terminado la locura en la que se ha convertido Siria? Ni por asomo. Aquí en VisualPolitik estaremos como siempre muy atentos a todo lo que ocurra, pero por ahora el turno es para ti. ¿Qué crees que ocurrirá en Siria a partir de la llegada al poder de estos neoyihadistas del HT?